Hungría, 7 de agosto de 1560, nace Elisabeth Báthory, en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de la época, y hoy en día reconocida como la Condesa Sangrienta. Mujer de gran belleza, de apariencia delicada y frágil, se le atribuyen más de 650 víctimas, todas ellas doncellas vírgenes, y es considerada una de las asesinas en serie más grandes de la historia. La infancia de la condesa fue la típica y habitual de la aristocracia en aquella época. Los Báthory pusieron bastante empeño en dar a todos sus hijos una educación completa, que incluía el latín, el griego, el alemán y, por supuesto, la formación religiosa. A la condesa le gustaban los juegos, montar a caballo, los vestidos bonitos y la etiqueta. No está confirmado que recibiera otro tipo de educación que pudiera transformarla en lo que se conoce hoy en día. A los 11 años fue prometida con su primo el conde Ferenc Nadasdy. Como era tradición en esa época, a los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo una buena relación con su suegra Úrsula. Por alguna extraña razón, mantuvo su apellido de soltera. Cumplidos los 13 años, queda embarazada de uno de los sirvientes. Debido a este incidente, la recluyen en secreto en una remota fortaleza donde da a luz a su hijo. Tras el parto, lo sacan del país. 2 años más tarde, contrae matrimonio con su prometido. Tuvo 4 hijos con el conde: Ana, Orsolia, Katalin y Pál. El caballero negro de Hungría, como se conocía a Ferenc por su fiereza a la hora de combatir, murió de una súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a la condesa, que contaba con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la familia de ella. Las sirvientas, a las que ésta había protegido hasta el momento, fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin el castigo que según la condesa merecían. Es entonces cuando la noble empieza a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Elizabeth pone en práctica algunas de las técnicas de tortura preferidas de su marido: introducir finas agujas debajo de las uñas de su sirvienta, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar sus manos, o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Pero la inclemencia del tiempo no conoce de niveles sociales, y lo mismo empezó a sucederle a la condesa. Aquí es donde se detalla un suceso que cuenta que mientras una de sus doncellas la peinaba, al tirar de su cabello, la condesa enfadada la golpeó y parte de la sangre de la doncella salpicó sobre el cuerpo de ella. La condesa vio que esa parte de su cuerpo se mantenía mucho más joven y radiante. Aconsejada por su nana, que pasó a ser una de sus principales cómplices, es cuando empieza a tomar los baños de sangre que cuenta la historia. Pero las depravaciones de la condesa necesitaba de más cómplices. No podía cumplir cada una de sus degeneradas fantasías sola. Entonces reunió individuos que raptaban a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble. Entre sus sirvientes más fieles estaba Torco, Ilona Jo y las brujas Dorotea y Darbulia, y obviamente el brujo mayor, Johannes. Durante más de una década se encargaron de buscar en la región jóvenes apetitosas para saciar el hambre de su ama, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada, donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó que le llevaran una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó a ella y le arrancó un trozo del hombro con sus dientes. Durante los años 1604 a 1610, sus servidores debieron atrapar a chicas de hasta 16 años para ser sacrificadas y desangradas, y agregó a esa bestial práctica la costumbre de quemar los genitales de alguna de sus sirvientas con hierros al rojo vivo, y también de beber sangre de cuerpos vivos, mordiéndole los pechos y las mejillas. Tal eran sus crímenes y las sospechas, que cada vez habían menos padres que dejaban trabajar a sus hijas en el castillo, pero en 1609, a falta de sirvientas,
tomó niñas y adolescentes de buena familia con la excusa de educarlas y adiestrarlas en el oficio de damas de compañía, y con ellas renovó su provisión de sangre. Por otra parte, empezaron a extenderse rumores por todo el pueblo acerca de que algo raro sucedía en el interior del castillo, y no era para menos. Llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un gran problema. Tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad. La alarma saltó por dos situaciones: cuando parte de la población descubre más de una docena de jóvenes sin vida enterradas en las inmediaciones del castillo, y además una de las jóvenes a las que Elizabeth torturaba logró escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades. El rey Matías II de Hungría ordena al conde Turzo a realizar la investigación correspondiente. El 30 de diciembre de 1610, el conde Turzo y sus hombres entran al castillo. Lo primero que ven es una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le habría fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encuentran a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujereado. En la mazmorra descubren a una docena de chicas que todavía respiraban. Todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un tenue olor a carne. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre. La detención se produjo de manera inmediata y fueron conducidos a prisión. Muchos de sus fieles sirvientes fueron condenados a morir, pero la condesa, debido a su influencia en aquella época y para salvaguardar el apellido Bathory, es condenada a ser encerrada en una habitación donde solo había un pequeño agujero por donde le pasaban la comida. El 31 de julio de 1614, la condesa de 54 años dictó su testamento y última voluntad a dos sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que le quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Elizabeth Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera poder ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de la Catice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la condesa sangrienta fuera enterrada en el pueblo y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia, en el pueblo de Exet, en el noroeste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Si te ha gustado esta historia, déjanos tu comentario o tu sugerencia para una nueva. Recuerda darle like al video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para futuras notificaciones. Te estaré esperando en una próxima entrega.